Muy bien, pues entonces ahora corresponde mirar un poco sobre todo aquello que rodea el concepto de profetismo, no viéndolo desde el punto de vista del siglo XXI en Occidente, donde ustedes y yo vivimos, sino más bien trasladándonos a, en el tiempo, en el espacio, aquellos momentos y aquellos lugares donde se empieza a desarrollar el profetismo y un concepto muy interesante que es el concepto de la adivinación. Así que la clase que vamos a empezar ahora se llama Adivinación y Profecía. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto, el tema de la adivinación y la profecía? Bueno, creo que no es desconocido para ninguno de nosotros cómo durante, más bien todos los días, encontramos en libros, revistas, periódicos, en el internet, en programas de espectáculos, la famosa parte del horóscopo, ¿no? Los horóscopos, incluso muchos saben qué horóscopo es, ¿no? De acuerdo a la fecha de nacimiento que uno tiene, es el signo zodiacal que se te determina y se cree que dependiendo del signo zodiacal que tenés o que vivís, pues es básicamente lo que depara tu destino. Por eso es que hoy mucha gente lo primero que hace es, al iniciar el día, es consultar el horóscopo para saber cómo le va a ir en el día, ¿no? O qué tiene que hacer. Y bueno, entonces, bueno, tenemos, según mi horóscopo, soy Géminis, y a partir de ahí se dan una serie de situaciones y de rasgos de personalidad y demás. Yo toda mi vida fui muy fanático de leer el periódico, soy muy fanático y desafortunadamente ya el tema del periódico ha quedado muy en desuso, pero yo fui muy fanático muchos años, siempre leía, lo primero que leía era el periódico y dentro de eso venía la sección del horóscopo. Y a veces por, por morbosidad o por curiosidad, ¿no es cierto? Leía el horóscopo del signo que me tocaba, ¿no? Y reflexionaba y decía, che, si yo no entendiera que esto no está bien, la verdad que, la verdad que dice cosas muy ciertas de mí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando uno ve las 12 constelaciones y los 4 apartados que tiene el horóscopo, como es el amor, el trabajo, la salud y la plata, ¿no? Que son los 4 grandes ejes donde se desarrolla todo este concepto, lo que más se tiene como atrayente hoy en día es saber el futuro, ¿no? ¿Qué me va a deparar el futuro? ¿No? Hoy vas a conocer a una persona tal. Hoy te vas a sacar el número premiado. Hoy te va a ir bien en el amor. Hoy recibirás una noticia de un ascenso que tanto esperabas. Es decir, hoy en día, hermanos, hay una especie de adivinación muy en boga que nosotros, si bien es cierto, no le damos bolilla al tema del horóscopo, pues no nos hace problema, ¿no es cierto? No nos hace problema ver esta palabra o ver en los temas. Y como sucede, ¿no? Que aunque muchos de nosotros no leemos o no le creemos al horóscopo, pues mucha gente termina, este,
Mucha gente termina leyéndolo. ¿Y qué signo sos, Mario? Porque Mario me dice, el mío decía que hoy apruebo la materia. ¿Qué signo sos? Sagitario, Urano, Mercurio. Ah, no, esos son los planetas. No, te falló el horóscopo, amigo mío. Creo que ese horóscopo es medio trucho porque creo que el mío dice que vas a reprobar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Miren, la adivinación no está muy lejos de nosotros, solo que hoy se ha occidentalizado, diríamos, ¿no? Hoy, insisto, nadie vería así con sospecha el tema del horóscopo, que aunque no lo creemos, pero lo seguimos leyendo. Y hoy, viste, hay un montón de anuncios que vos caminando vas por la calle y ves anuncios que dicen, y se lee el tarot, se leen las cartas, querés saber tu futuro, querés saber cómo te va a ir en el amor, y bueno, y realmente tiene gran demanda este tipo de acciones. Ahora, eh, hoy desafortunadamente, ¿no? Mucha gente cae en este tipo de pensamiento. Un montón de gente sigue creyendo en las cartas, en el café, en, ay, no sé qué más, che, en la lectura de la mano, en, no sé, este tipo de prácticas que nadie, insisto, hoy se espantaría por ver un letrero de esa naturaleza o ver gente que ves en programas de televisión y hay secciones ya específicas para eso, ¿no? Para el horóscopo, para el futuro y un montón de cosas. Bueno, desgraciadamente la ignorancia de las personas hacen que caigan en siendo víctimas de grandes estafadores. Pero lo que quiero decir con este comentario, ¿no es cierto?, es que estos aspectos adivinatorios, ¿no es cierto?, no son nuevos, no son modernos, que vuelvo a repetir, hoy nosotros lo hemos normalizado, son prácticas muy antiguas que están presentes en el texto sagrado, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo la adivinación y la profecía se separan, aunque pueden o quieran confundirse, pero corren caminos paralelos, ¿cierto? Nunca se fusionan, corren caminos paralelos, al menos el profeta de Dios o la profecía bíblica, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver los dioses y la adivinación? Como ustedes saben, hermanos, todas las culturas, todos los pueblos, todas las sociedades están basadas en sus dioses, ¿no? En sus dioses. Entonces, cada pueblo tiene su propia deidad. Una deidad que se entiende que está por encima, ¿no?, que es superior, y que en muchos casos esas deidades se convierten en creadoras, ¿no? Esta concepción no está alejada de nuestra religión o de nuestra creencia. Nosotros también tenemos una divinidad. Nuestro Dios eh, es un Dios superior a todo cuanto existe, es trascendente y es creador. Entonces, cada sociedad está determinada, principalmente las sociedades antiguas, los pueblos antiguos, estaban determinados con base en la voluntad de sus dioses. Es decir, los dioses determinaban qué hacer con su creación, cómo hacer, cuándo hacer, por qué hacer, ¿no? Y esto lo vemos básicamente en una frase que aparece del gran historiador antiguo llamado Heródoto, que refleja con profunda claridad
esta concepción de la relación que existe entre los dioses y lo que sucede con los terrestres, diríamos, con los seres humanos. Él dice, los dioses velan por mí y me predicen todo lo que contra mí se cierre. Es decir, este concepto que se tiene acerca de la divinidad es un concepto que se lee de dos maneras. Una es un dios, los dioses de los que habla Heródoto están bajo el control de sus criaturas, ¿no? De alguna u otra manera, para bien o para mal. Los controlan, o los juzgan, o los someten, o los gobiernan. Por eso dice los dioses velan por. Pero la otra parte que se entiende del actuar de los dioses es que estos pueden decirnos a nosotros lo que nos va a pasar. Porque se entiende o sobreentiende que los dioses conocen el futuro. Entonces, el Dios que conoce el futuro tiene la posibilidad de decirme a mí, ¿no es cierto?, lo que va a pasar. O me va a pasar a mí, o le va a pasar a otra persona, o le va a pasar a X, ¿no? Esta facultad la tienen los dioses. Ahora, este concepto, queridos hermanos, está también dentro del texto sagrado. Fíjense ustedes que en las mismas palabras encontramos esta acción en el Génesis 18:17, cuando, ¿no? Está la destrucción, si ustedes quieren ir leyendo los pasajes, Génesis 18:17, es la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? En donde dice, cuando se habla sobre esta destrucción, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? Este concepto de que ahora nuestro Dios, ¿no?, también tiene la facultad, tiene la potestad, tiene el dominio de hacerle saber, en este caso a Abraham, lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Es decir, le está adelantando los hechos futuros, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder en cuanto a la destrucción de estos pueblos. Entonces, esta concepción de que también nuestro Dios puede decirnos lo que va a suceder con nosotros o con otras personas, también forma parte de la concepción que se tenía de Dios o de Yahvé. Este concepto tan arraigado de esta vinculación que tienen las divinidades o Dios, el único Dios verdadero, ¿no es cierto?, también la encontramos en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, y si alguien lo encuentra, porque a veces cuando hablamos de los profetas que no conocemos, muchos buscan en el índice, ¿viste? ¿Y dónde estamos? Ay, hermanos, a veces me da risa porque cuando no sabemos dónde están, empezamos a buscar desde el Génesis, ¿viste? Agarramos la Biblia y desde el principio empezamos a darle vuelta ahí. Bueno, ojalá esto ya no sea más entre los alumnos del seminario, sepan dónde estamos. Capítulo 3, versículo 7. Por favor, si alguien quiere leerlo. Sí, yo lo tengo. Gracias. Dice así, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Gracias. Entonces, en esta definición, ¿no es cierto?, vemos cómo Dios tiene el poder, tiene la potestad de decir lo que va a suceder, ¿no es cierto? Y por eso utiliza a sus siervos los profetas. Así que la vida nos puede deparar sufrimientos, dolor, quebranto, pero como los dioses, ¿no?, o Dios en el término bíblico, saben todo lo que está sucediendo, puede ayudarnos a evitar
esas situaciones, ¿no? Entonces, se entiende que un mensaje por parte de una divinidad para decir lo que puede suceder en el futuro tiende a verse como un acto en el cual esta divinidad o Dios mismo protege a las personas de cualquier situación. Así que, bueno, este concepto de, de conocer el futuro, ¿no es cierto? Ya estaba muy arraigado dentro de la cosmovisión eh, antigua, pero también dentro de la cosmovisión del pueblo de Israel. Ahora, la adivinación y la magia, ¿no es cierto? Son dos actividades que van a surgir, que van a nacer de manera misteriosa y su datación será muy antigua. Porque no debemos olvidar, queridos alumnos, que la adivinación en sus comienzos estaba estrechamente vinculada con la magia. Estaba estrechamente, es decir, adivinación y magia iban de la mano. Y por eso lo importante no solo era conocer el futuro, adivinación. O sea, la adivinación es qué viene después, qué puede suceder después. Así que lo importante en ese tiempo no solo era conocer el futuro, sino también tener la posibilidad de modificarlo a través de la magia. Entonces la magia se convirtió como un instrumento, como un medio para decir, ok, yo conozco el futuro, esto va a suceder, pero podemos hacer una serie de rituales, de situaciones que hagan cambiar el curso del futuro y este sea de manera diferente. Hay un ejemplo en el texto sagrado cuando el rey Ocosías, un rey que aparece en el reino del norte, envía a consultar al dios Baal Zebú de la ciudad de Ecrón, que no le interesa obtener un simple diagnóstico médico, es decir, cuando Ocosías manda a consultar al dios Zebú, no solamente quiere saber qué es lo que le está pasando en su vida, cuál es el diagnóstico o qué enfermedad tiene, sino más bien en el fondo, este rey de Israel, ¿no es cierto?, que conoce al Dios verdadero, le consulta al Dios de Ecrón porque dentro de su corazón está el deseo de que el Dios cananeo le restaure la salud. Es decir, que cambie el rumbo de la historia, ¿no? El rumbo de la historia era que él muriera por la enfermedad y realmente lo que este rey estaba pidiendo era que a través de una situación mágica su salud fuera restablecida y por lo tanto no muriera. Así que bueno, vemos a través de este ejemplo cómo adivinación y magia siempre estaban estrechamente vinculados. Y que evidentemente el profeta hebreo algunas veces va a ser tentado, y esto lo digo con mucho detenimiento, a querer realizar actos mágicos, ¿no es cierto?, como parte de su vocación profética. Pero como vamos a ver, en su momento, el profeta que se atreve a hacer ese tipo de cosas es descalificado por Dios mismo. Porque recuerden que el profeta no es adivino, el profeta
tampoco es mago. Muy bien. Dicho esto, entonces, hermanos, no me va a dar tiempo a acabar todo, solamente voy a dar un pequeño, una pequeña, ¿cómo se llama? Introducción. Vamos a ver cómo en la antigüedad y también en el texto sagrado encontramos diversas formas de adivinación. Que como dije, hermanos, estos son muy antiguos y que ya en el Deuteronomio ah, nos ha, ¿cómo es? Nos ha dicho que no debemos nosotros meternos en eso. Y entonces vamos a ver dos tipos de adivinación. La adivinación inductiva, ¿no es cierto? Que solo voy a mencionar algunos nombres. La adivinación inductiva, que vamos a ver en la siguiente clase, es aquella que se realiza a partir de observación de la naturaleza, la observación de los animales, el sacrificio de algunos seres vivos. Se adivinaba a través de los líquidos, ¿no? Del agua. También se llegaba a adivinar a través de diversos instrumentos, ¿no? Muy variados. Y a ese tipo de adivinación se le llama adivinación inductiva. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que es también la adivinación intuitiva, ¿no? Intuitiva. Y dentro de la adivinación intuitiva vamos a ver la oniromancia, la oniromancia, la, la necromancia y la cresmología, que son tres de las acciones que se hacían de forma intuitiva para conocer el futuro. Y vamos a ver cómo también en el texto sagrado se conocen como formas de adivinación. Esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarla aquí, hermanos, por el tema del tiempo. Además, abordamos mucho este día, así que vamos a dejarlo aquí. Recuerden, la próxima clase vamos a ver adivinación inductiva, adivinación intuitiva como formas de adivinación y vamos a ver cómo hay muchas de estas formas que se realizan en el texto sagrado, pero que, insisto, van a ser condenadas por el Señor, pero quedan registradas en el texto bíblico. ¿Okay? Así que bueno, hermanos, pues agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima clase. Que Dios nos siga bendiciendo. Les mando un gran abrazo y cuídense mucho. Nuestra clase nos queda el próximo viernes, Dios mediante. Viernes. El próximo jueves tenemos libros proféticos. Dios les bendiga, hermanos. Abrazos.